Hola, este es el tutorial de la guía número 4, en la cual vamos a entrar rápidamente a lo que es el desarrollo de las actividades de la guía. En el marco teórico se explican básicamente las sentencias de control del programa, que son las de selección o decisión, las de iteración o repetición, los saltos y las etiquetas que se usan en conjunto con los saltos. Las de selección son if, else y switch. Switch se usa junto con case. Las de iteración o repetición son el ciclo while, el for y el do while. Los de saltos, break junto con continue y go to junto con etiquetas y además el return que termina las sentencias. Bueno, acá se explica cómo funcionan las distintas sentencias que acabo de nombrar. Esta lectura la dejaré para ustedes para que sigan ensayando la lectura personal, porque la explicación de cómo se hacen que les voy a dar yo, la voy a ir dando en la medida de que realizo la experiencia. Entonces, tenemos que abrir, como siempre, el Visual Studio 2005, ponerle un nombre, crear el asistente para aplicación de Win32, abrimos la consola, luego nos dice más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Ahí lo voy viendo. Creamos un nuevo proyecto, como siempre en Visual C++, Win32, consola de aplicación. Esta va a ser la guía número 4. Ok, vamos a ver qué pide la guía que hagamos. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es, debajo del primer include que viene por defecto, es agregar nuestros dos include que estamos utilizando en nuestros programas. Es el stdio.h, y para poder usar getche tranquilamente usamos el include conio.h. Luego de eso nos dice que creemos dos floats que se llamen num1 y num2 y un char que se llame op de operador. Las vamos a crear como variables locales, es decir, dentro del main. Entonces creo float num1 y num2 y el char operador. Dice que imprima por pantalla con la función print la frase calculadora básica mejorada. Entonces hago un print, dos comillas, y escribo calculadora básica mejorada, sin acento porque los acentos no se imprimen bien. Luego voy a poner un \n para poder saltar un espacio. Cierro las doble comillas, cierro paréntesis y hago un punto y coma. Después de eso me pide que imprima ingrese número operador número. Entonces hago nuevamente un print, doble comillas, ingrese número operador número. Y luego dice asigne los valores ingresados a las variables con la función scan. Recuerde que cada tipo de dato existe un formato. Para el tipo de datos float es %f y para el tipo de dato char es %c. Entonces, como acá tenemos dos float, número 1 y número 2, y el char op lo vamos a relacionar con lo que ingresa el usuario, que es primero un número, luego un operador y luego un número. ¿Cómo hacemos eso? Mediante scan vamos a leer primero un número, y ese número es un float.
Entonces pongo aquí un %f, porque es lo primero que voy a leer, un float. Hago un espacio y leo lo segundo que se va a ingresar, que es un operador, es decir, el char, el carácter. Entonces pongo un %c. Y luego va a leerse el segundo número, que es el segundo float. Cierro comillas, hago una coma, y ahora digo cuál va a ser el primer número, o dónde voy a guardar el primer número. El primer número lo voy a guardar en num1, así que pongo and num1. El carácter, el char, ¿ya? O el operador, lo voy a guardar en op. Entonces pongo and op. Y el segundo número lo voy a guardar en num2. ¿Ya? Recuerde que siempre hay que poner ese and antes de las variables cuando yo uso el scan. Muy bien, entonces ya le dije al usuario lo que tenía que ingresar, leí lo que ingresó el usuario. Ahora vamos a ver qué hay que hacer. Realice la selección de acuerdo al tipo de operador con la sentencia if. Ejemplo, if op igual más. Entonces, nosotros vamos a tener que ver 4 casos. Cuando sumo, cuando resto, cuando multiplico y cuando divido. Es decir, son 4 condiciones como requisito mínimo. Entonces, if, que es decir como si el operador es igual al carácter más, y eso se pone con comillas simples, entonces vamos a imprimir el resultado es, y vamos a poner la suma de número 1 con número 2. Y eso nos va a dar un float, un número, porque estoy sumando 2 float. Esto. Ya. Me está preguntando sobre los colores y no quiero cambiar los colores. Sigamos. El resultado es %.2f. Y eso pongo coma, num1 más num2. Explico qué es lo que acabo de hacer. Eso de acá simplemente se va a imprimir. El resultado es, y lo que va a imprimir a continuación está vinculado al float que está después de la coma. El float que está después de la coma es la suma entre num1 y num2. ¿Ya? Como num1 es un número real y num2 también es un número real, el resultado de num1 más num2 también va a ser un número real. Entonces es un float. Y ese punto 2 quiere decir simplemente que lo voy a usar con 2 decimales. Ahora, ¿qué pasa si el usuario no ingresa un más e ingresa un menos? Entonces, de lo contrario, else, si, if, el operador es igual a un menos, vamos a imprimir acá el resultado, me faltó la comilla al principio, es %.2f, nuevamente va a ser un float que lo voy a imprimir con 2 decimales, pero esta vez va a ser num1 menos num2. Ok, esto lo voy a hacer un copiar porque las siguientes sentencias van a ser muy similares. De lo contrario, si no es suma ni resta, en el caso de que sea un asterisco que lo usamos para multiplicar, imprime el resultado es num1 multiplicado por número 2. De lo contrario, si lo que el usuario ingresa es una división, vamos a imprimir el resultado es num1 dividido con num2. Y ahí tenemos los 4 casos posibles. Ahora, en caso de que el usuario ingrese cualquier otro símbolo que no es suma, resta, multiplicación ni división, como la calculadora no está hecha para hacer eso, le va a arrojar un error. Para que el error mostrado por pantalla sea un error más bonito que el que arroja normalmente, yo voy a poner un else, en caso contrario, y aquí no voy a poner un if,
porque como pueden ser muchos los caracteres que no sean suma, resta, multiplicación ni división, por ejemplo, él podría poner porcentaje, signo peso, podría poner signo de pregunta, ¿ya? Un sinnúmero, entonces no voy a poner cuál es el que va a ingresar y lo voy a dejar libre. Entonces, en caso contrario, pase lo que pase, si no es suma, resta, multiplicación ni división, va a imprimir el carácter ingresado no es válido. Le voy a agregar a cada una de estas impresiones un \n para que se salte un espacio. Ya. Y ahora tenemos que revisarlo. Ahora, obviamente aquí esto nos hace falta el término final, que es nuestro getChef, que es simplemente para que podamos ver el resultado y la ventana no se cierre. Vamos a compilar, a ver si tengo algún error. Un error fatal, eso lo solucionamos como todas las veces anteriores. Ahora no tenemos errores, así que lo puedo compilar. Calculadora básica mejorada, ingreso un número, operador número. Vamos a ingresar 9 dividido en 2. Y tenemos nuestro resultado, que es 4.50 porque muestra 2 decimales. Vamos a probar en caso de que ingresemos algún carácter que no corresponda, como por ejemplo 6, peso 1. El carácter ingresado no es válido. ¿Ya? Entonces, revisando, tenemos que partimos siempre con los include. Después de los include, declaramos nuestras variables, ya que acá no teníamos funciones. A veces es necesario acá, después de los include, generar definiciones, funciones, variables globales, pero en este caso no era necesario. Imprimimos el título, calculadora básica mejorada, le decimos al usuario que ingresa un número, un operador y un número, leemos lo que ingresó el usuario con el scan. Luego discriminamos. Si el operador es más, hago esto. Si el operador es menos, hago esto otro. De lo contrario, si el operador es multiplicación, multiplico. De lo contrario, si el operador es división, imprimo la división. De lo contrario, si no es ninguno de los anteriores, imprimo el carácter ingresado no es válido. Getche para poder ver el resultado. Esa es la primera parte de la guía número 4, la calculadora básica mejorada. Ahí tenemos el código completo. ¿Ya? Tenemos algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo que aquí se va corriendo cada vez más a la orilla. Yo lo dejé todo ordenadito como una secuencia. Tenemos también una diferencia que aquí ingresa un print \n para saltarse dos espacios, cosa que en realidad no es necesaria. Y tenemos que yo le agregué aquí esta condición de que el carácter ingresado no es válido en caso de que no coincida con ninguna de las otras 4 opciones. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa si es que yo quito este que puse. Vamos a compilarlo. Y voy a ingresar nuevamente aquí. Voy a ingresar nuevamente 6, peso 1. Y no me arroja nada. Porque no lo reconoce. No me arroja un error de verdad. Y luego se sale. ¿Okay?